Bien, tenemos entonces un triángulo ABC. De datos tenemos el lado BC y el lado AC y el ángulo C. Nos está pidiendo calcular el lado AB. Fíjense que tenemos del lado AB tenemos el ángulo opuesto C, tenemos dos lados y el ángulo que está determinado por esos dos lados, entonces vamos a poder utilizar el teorema del coseno. Bien, entonces para este caso AB elevado al cuadrado va a ser igual a BC elevado al cuadrado más AC elevado al cuadrado menos 2 veces BC por AC por el coseno de C, ya que es el que está opuesto al lado que queremos calcular. Comenzamos entonces a calcular. BC elevado al cuadrado, BC sería 12 centímetros elevado al cuadrado más AC, que es 15 menos 2 veces BC por AC, 15 por 12, por el coseno de C, que es 42 grados. Bien, ahora sí tenemos que empezar a calcular. 12 elevado al cuadrado es 144, más 15 elevado al cuadrado es 225, 2 por 12 por 15 es 360 centímetros cuadrados. El coseno de 42 es 0,74. Realizamos esta suma. Nos da 369 centímetros al cuadrado menos 266,4. Este 266 sale de 360 por 0,74. Realizamos esta resta. Y fíjense que hasta acá hemos calculado AB elevado al cuadrado. Pero nosotros queremos calcular AB. Entonces este cuadrado lo vamos a pasar como raíz para el otro lado. Aplicamos la raíz a 102,6 centímetros al cuadrado para obtener AB. Nos da un total de 10,12 centímetros. Entonces el lado AB es igual a 10,12 centímetros. Y de esta forma hemos logrado calcular el lado AB teniendo como dato BC, AC y el ángulo que está determinado por esos dos lados. Bien, tenemos entonces un triángulo DEF, tenemos un triángulo bicuángulo y conocemos la longitud de cada uno de sus lados. Nos está pidiendo calcular el ángulo E, entonces vamos a aplicar la fórmula del teorema del coseno que relaciona el lado DF, que es opuesto al ángulo que queremos calcular. Una vez que tenemos la fórmula que relaciona el lado de F con el ángulo opuesto, que es el que queremos calcular, comenzamos a poner todos los datos que tenemos dentro de la fórmula. DF elevado al cuadrado es 17 elevado al cuadrado. EF es 13 centímetros elevado al cuadrado. Más D es 15 centímetros elevado al cuadrado menos 2 veces D, que es 15, por F, que es 13, por el coseno de E. Fíjense que acá está lo que queremos calcular, entonces la forma que vamos a utilizar es, una vez que ya tengamos los valores, empezar a hacer pasaje de término. 17 elevado al cuadrado es 289. 13 elevado al cuadrado es 169, 15 elevado al cuadrado es 225, 2 por 15 por 13 es igual a 390,
por coseno de E, que es justamente el dato que no tenemos. Vamos a comenzar pasando todo este término con signo positivo para el otro lado. Cuando tenemos un menos, y después vamos a tener divisiones, vamos a ver, corremos el riesgo de confundirnos y equivocarnos en el tema de los signos. Entonces, para evitar eso, lo primero que vamos a pasar es esta parte con signo contrario para el otro lado. Realizamos esta suma, 169 más 225, nos da un total de 394. Y ahora sí, vamos a pasar el 289 con signo contrario para el otro lado. Pasamos el 289 con signo contrario para el otro lado. Vamos a realizar esta resta. 394 menos 289 es 105. Y ahora sí vamos a pasar el 390 que está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo para el otro lado. Realizamos esta división, 105 dividido 390 nos da un total de 0,26. Y fíjense que hasta acá hemos calculado el coseno del ángulo, pero nosotros estamos buscando el ángulo, la amplitud del ángulo. Acá es donde nosotros en la calculadora poníamos shift coseno de 0,26 y nos arrojaba el ángulo. Realizamos shift coseno de 0,26 y nos va a dar 74,92 grados. Entonces, la amplitud del ángulo E es 74,92 grados. De esta manera hemos logrado calcular un ángulo teniendo como datos los tres lados de un triángulo oblicuo ángulo.